Muy buenas tardes, mi nombre es Yarabi Gómez, estudiante de enfermería del curso online de la Universidad del Sagrado Corazón, y estamos aquí para hablar sobre el eco sumativo de una paciente que se encuentra remitida desde el servicio de neurología para el servicio de psiquiatría con la sospecha de una enfermedad mental. Tengo un minuto para leer el caso, que ya lo leímos. Y entonces en este caso me tengo como enfermera presentarme al paciente, aplicar las técnicas de comunicación terapéutica a la hora de hacer la entrevista, identificar los riesgos que tiene esta paciente y identificar trastornos y mecanismos de defensa en este caso. Una vez que ya leí el caso, pues me presento y que soy su enfermera, que le voy a estar atendiendo en este momento y que por supuesto le estoy pidiendo el consentimiento para poderla atender. Voy a hacer la identificación adecuada de la paciente, preguntando su nombre, su fecha de nacimiento, verificando esto por la bandilla de identificación del paciente y verificando todo esto, corroborándolo con el MAR o información electrónica de la paciente. De ahí ya voy a comenzar con mi entrevista y voy a tener en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con el orden del entorno, como es que haya silencio, que haya privacidad, que ella no se sienta amenazada, que eso sea una consulta privada, que sea solo ella y yo, donde pueda estar acompañada también de un familiar, pero que sea una consulta donde ella se sienta a gusto, donde yo voy a tener en cuenta los aspectos éticos, morales, religiosos, culturales de la paciente. Voy a hacer un contacto visual, voy a usar un lenguaje suave, pausado, un tono de voz adecuado, y voy a tratar de eliminar todas aquellas barreras que ella, que me ve a mí como una persona extraña, para poder establecer un rapport adecuado con la paciente basado en los estándares de mi institución. Dentro de las técnicas de aplicación, entonces yo voy a tener en cuenta que es una paciente que está en un estado depresivo, y voy a tener una entrevista donde yo pueda usar las preguntas adecuadas, usar el silencio como técnica de la entrevista cuando sea preciso, para darle tiempo a ella que procese la información que le estoy solicitando y que ella pueda responderme en su momento. Debo estar demostrando que estoy escuchando activamente todo lo que ella me está expresando, teniendo en cuenta todas y cada una de las frases que ella me dice. Puedo clarificar ideas. ¿Cómo yo puedo clarificar ideas cuando ella me plantea algo? Puedo parafrasear, es decir, reformular lo que ella me dijo con mis palabras, para que si ella no lo entendió o si fui yo la que no entendí, pues entonces clarificar ese punto. O puedo hacer una repetición de la idea que ella planteó usando sus mismas palabras, para las dos estar en concordancia de lo que se está planteando. Siempre debemos respetar cuáles son las opiniones del paciente, incluso que ellos tengan una versión tergiversada, es su versión. Debemos reflexionar cuando la paciente está hablando sobre algo muy importante, que cuáles son las causas que la están llevando a este punto. Y cuando hay alguna pregunta, como en el caso de esta paciente, de que ella planeó su funeral y que estaba hablando de que era mejor suicidarse para no pasar por el proceso de una enfermedad terminal como el cáncer que ella supuestamente dice que tiene, pues entonces debemos ahondar y explorar con preguntas que la orienten a ella por qué está teniendo ese pensamiento, para prevenir el riesgo suicida que tienen estos pacientes. Siempre que vaya a realizar, debo tener en cuenta diferentes tipos de preguntas que se pueden realizar para poder hacer diagnóstico oportuno y buscar cuál es la génesis de este problema que ella está teniendo, usando preguntas abiertas que le permitan a ella expresarse, o preguntas cerradas cuando lo amerite. También puedo hacer preguntas proyectivas, donde el paciente le puedo hacer una pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Verdad? Donde el paciente puede, nos ayuda a nosotros a que el paciente se exprese con claridad y poder llegar a los diagnósticos oportunos de las causas que están descompensando a la paciente. O las preguntas milagros, que si ella mañana despertara sin esa enfermedad, sin estos síntomas, ¿qué pasaría? Y entonces eso también nos puede ayudar a que los pacientes se orienten a nosotros a hacer el diagnóstico.
Dentro de los riesgos que tiene esta situación, está como principal riesgo que se presenta para mí es el riesgo suicida. Pues que hay que tener en cuenta que la incidencia de esquizofrenia en el mundo es del 1%. Y la incidencia de intentos suicida en pacientes esquizofrénicos representa, si bien la tasa de prevalencia de intentos suicidas en los pacientes esquizofrénicos es del 3 al 6%, cuando tú comparas la incidencia de intentos suicidas en pacientes esquizofrénicos, representa 50% con relación a la población total, lo que es un dato importante, ¿verdad? Porque ellos siempre usan métodos más, ocurre de forma brusca y usan métodos más letales que los pacientes no esquizofrénicos. Entonces, ¿por qué hablamos que esta paciente tiene un riesgo suicida? Está muy asociado al riesgo suicida en los pacientes esquizofrénicos, sobre todo como nuestra paciente que está pasando por un proceso de depresión profunda ya al final de la enfermedad, que ella está en aislamiento y al final pues se niega a levantarse de la cama, no se cuida el aspecto personal, la apariencia personal, está acostada en la cama esperando morirse, habla de suicidarse, planea su funeral y ha llegado a poner a la familia en función de, que para ella tiene una enfermedad de estadio terminal y entonces de una enfermedad que realmente no tiene. Y entonces ella está demostrando un temor extremo al pensar de que está verdaderamente enferma. ¿Por qué? Porque piensa que tiene un tumor, se manifiesta, se comporta como que tiene los síntomas. Consultas frecuentes al doctor por miedo. A él le pide medicamentos para el dolor. Le pide al doctor que le hagan exámenes y vuelvan a hacer exámenes. Y a pesar de que ella le confirmen de que no tiene ningún tumor, pues entonces sí lo sigue pensando. Dentro de los trastornos, ese para mí es el riesgo que ella tiene. Dentro de los mecanismos que usa esta paciente, son varios. Está el mecanismo de negación, pues ella está en una franca negación de que tiene una enfermedad mental. Pues una vez que ya el médico le confirmó de que todos los exámenes le dieron negativo, el neurólogo, ella, a pesar de que momentáneamente queda más tranquila, se pone muy disgustada a decir que ella no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica, que algo tiene un tumor cerebral. Es decir, que ella está en franca negación de su proceso de salud mental que tiene y piensa que todo lo que tiene es de salud, del proceso de tumor cerebral. Hace un desplazamiento, no es positivo, pero es decir, que ella todos los síntomas que está teniendo de la enfermedad mental los está desplazando hacia otra enfermedad que es el tumor cerebral. Y entonces esto justifica, de alguna manera justifica su verdadero diagnóstico. Y entonces por eso es que ella se ha creado esa enfermedad en su cabeza para desplazar una hacia la otra, unos síntomas hacia otra enfermedad. En cuanto, ¿por qué planteo que tiene dentro del mecanismo de defensa, usa la represión? Ella está reprimiendo tanto su enfermedad mental que llega a sentirse verdaderamente enferma de un tumor cerebral. Está postrada en cama, pone función a su familia de su enfermedad, no quiere levantarse, solo está pidiendo medicamentos para los dolores, quiere suicidarse incluso para no pasar por el proceso final de una enfermedad como cáncer. Y la formación reactiva, que es otro mecanismo que utiliza ella. ¿Y por qué pienso que usa este mecanismo? Porque ella está controlando tanto el proceso de salud mental que tiene, porque ella está haciendo creer a todos, y a ella misma, por supuesto, de que tiene un tumor cerebral, asiste reiteradas veces al doctor, resistiéndose al diagnóstico confirmado de que no tiene un tumor cerebral. Planea su velorio hasta con los cánticos que le gusta y hace llegar al extremo de llegar hasta el extremo de una depresión profunda por la desesperanza que ella tiene. Entonces, para mí, estos son los planteamientos que tengo con relación a mi paciente. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias.